Bueno, gràcies, Carme, per la presentació. I a totes i tots els que esteu aquí avui, aquest matí. No? Jo espero ser breu. Si me'n passe, com que no estem en directe i no em pots tallar amb un gest de mà, si vols, m'avises com vulguis o em talles la connexió directament. M'agrada molt com has presentat perquè, bueno, m'agrada molt, m'has fet una mica de spoiler en un parell de coses, però no passa res que t'agafaré les idees i les reprendré. Quan ens preguntem una mica el que tu deies, no? Les preguntes que ens vas plantejar de com és una ciutat que lluita front a l'emergència climàtica, com és una ciutat de futur, com dissenyaríem, no? Una ciutat des de zero. Jo crec que el primer punt és el de la construcció. Sembla molt la construcció en el sentit arquitectònic. Sembla molt evident, però estem abocats des de fa molt de temps a un futur en el qual pensem en distopies, com has dit, Blade Runner o Hijos de los Hombres, no? Que de fet és una diapositiva que jo empre molt a les meves presentacions, la de Children of Men. I després, quan busquem a Google, sempre són edificis hipertecnològics, molt alts. És de veres que de vegades n'hi ha alguna cosa verda, no? Però en general solen ser molt allunyats del que entenem, no? Com una realitat, sobretot de ciutats i pobles mediterranis. Jo crec que és fonamental que construïm una ciutat, diríem, en positiu. Sé que sembla molt genèric, però el que vull dir és que l'acció front al canvi climàtic, i això sí que s'ha vist els darrers anys, s'ha construït en base a la fugida d'un futur pitjor. S'ha construït en base a una sèrie d'escenaris, que són els que fa públics l'IPCC, que és la ONU, i llavors no volem anar cap a aquests escenaris, anem a fugir d'aquests escenaris. El que s'ha comprovat és que és molt més interessant construir, diríem, alguna cosa a la qual vulguem arribar, perquè el que no pot ser és que estiguem tota l'estona fugint, perquè si no arriba un moment al qual la gent, com bé ha dit Carme, diu, mira, com ha de vindre el col·lapse, a mi em dona igual, em queda en el present. Això la filòsofa Marina Garcés ho diu molt i a mi m'agrada molt com ho diu, en el present pòstum, no? Un present de fins quan podrem estar com estem. Llavors jo crec que qualsevol ciutat que es plantegi aquesta lluita, que es plantegi com ha de ser en futur, ha de ser una ciutat valenta, ha de ser una ciutat que diga, mira, jo no vull només fugir o defensar-me d'uns efectes nocius o d'uns escenaris, diríem, catastròfics, sinó que vull realment establir una utopia, pot ser massa agossarat de dir, però sí que vull establir un nou paradigma, no?, de viure en comú, que al final una ciutat, un poble és això, és viure en comú. També una de les vinyetes, jo he tractat de no ficar cap mena de presentació perquè, bueno, últimament, perquè si la fique m'enrotlla més, però una de les vinyetes que habitué a emprar de les presentacions és una vinyeta humorística molt coneguda, potser vos sona, si no després ja la passaré per a que la compartiu, que és un científic, bàsicament, en un auditori, i el títol de la seva presentació és «Què passaria si el canvi climàtic fora mentira?», no? I baix té una sèrie d'accions, no? De ciutats més netes, sense cotxes, energia neta, més verd, més salut, més tal. I si estem creant un món millor per a no res? No? Estem enganyats creant aquest món millor. Què vull dir amb això? Que és molt important quan parlem de l'emergència climàtica i quan dissenyem aquesta ciutat pensant en l'emergència climàtica, parlar dels cobeneficis. És a dir, perquè si tu penses o tu expliques que tot allò que ho fas per el canvi climàtic, no? Que fins i tot avui dia sona una mica abstracte, ho fas per l'os polar, ho fas per una sèrie de qüestions que no tenen una relació directa amb la gent, perds a la implicació ciutadana. Però, en canvi, si tu parles d'aquests cobeneficis, si tu dius, no, mira, anem a fer això, i a més té una sèrie d'efectes que van més enllà del canvi climàtic, comences a guanyar a la gent, no? Per molts motius. I en aquest sentit, jo crec que cal distingir molt el que és la mitigació i el que és l'adaptació. Sé que potser és una discussió que ja us coneixeu, però no està de més senzillament remarcar que gran part de l'acció internacional front al canvi climàtic i bàsicament del que es parla de cimeres com la que hem vist ara de Glasgow és de mitigació, és a dir, de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Però jo crec que a una ciutat és igual d'important parlar d'adaptació, i d'adaptació n'hem parlat relativament poc fins fa uns anys, no? És a dir, de com aquesta ciutat s'adapta a uns canvis
que el propi IPCC, tots els estudis sobre canvi climàtic, diuen que ja són irreversibles, que aniran a més, independentment del que fem. El que està per veure si van a un nivell catastròfic o no, però que van a més segur, no? A tots els nivells, d'onades de calor, fenòmens extrems, etc. No? Llavors, el que cal fer és que ens, direm, adaptar-nos a aquesta realitat. Hem de reduir la contribució de la ciutat a aquesta realitat i adaptar-nos a aquesta realitat que és inevitable. En aquest sentit, per a mi, una línia mestra, o les dues línies mestres d'una ciutat futura o d'una ciutat que lluita contra l'emergència climàtica, són molt simples. La primera és que la ciutat consumisca tan poc de territori, recursos i materials com siga possible. Una ciutat sempre serà un forat negre d'energia, d'aliments, de materials. Això és evident, no? Perquè viu molta gent concentrada i s'ha d'alimentar d'altres llocs o ha d'agafar energia, no?, de més enllà, però que en consumisca tan poca com siga possible. És a dir, que n'hi hagi, i això suposa que la Nerea vos parlarà després, que n'hi hagi agricultures urbanes, no només periurbanes, que n'hi hagi consum, diríem, en plaques solars en tots aquells punts en què es puga. No cometré el pensament aquest una mica ingenu, no?, de que només amb plaques solars damunt dels edificis la ciutat es pot autoabastir, perquè no és així. No hi ha forma d'autoabastir una ciutat mitjana, un poble, només amb plaques solars dels propis edificis, però sí que podem reduir aquesta petjada, no? I en general disminuir el seu consum energètic. I després, l'altra part, diríem, per a mi, l'altre gran eix sobre el que s'ha de construir aquesta ciutat que lluita front a l'emergència climàtica és la salut. La salut de les persones, la salut de la ciutadania és fonamental. N'hi ha una sèrie d'interrelacions claus entre el canvi climàtic o els processos que canvien el canvi climàtic, entre ells combustibles fòssils, i la salut de les persones. I jo crec que és fonamental que les ciutats adrecen aquesta qüestió. Una ciutat futura ha de ser una ciutat saludable, una ciutat que no vagi en contra de la ciutadania i una ciutat que no la fique malalta. Ara mateix estem veient que les ciutats són llocs gairebé insalubres moltes vegades, no a la manera que ho eren al segle XIX o al segle XIV, no? Amb les pestes i tal, però sí que és de veres que comença a haver aquesta visió de que anar a la ciutat et fica malalt, de que anar a un poble pues, estàs a l'aire més sa, no? I gran part d'aquests problemes venen derivats de la qüestió del transport. Llavors, com per a no xafar-nos entre Nerea i jo, si vos sembla bé, i com que em quedaran 10 minuts, no sé, però quasi 10 minuts, vos vull parlar de dos cosetes del tema del transport públic, el tema de l'espai i el tema de la salut. En primer lloc, el tema de la salut. Val? Els cotxes ens estan matant. Jo tinc cotxe, val? Per a que ningú es pense que sóc un anticotxista dels que no pugen un cotxe ni mort. Però els cotxes a les ciutats estan provocant una sèrie de morts anuals que quan veus les dades, estem parlant a Europa, per exemple, de centenars de milers de persones mortes. És a dir, estem parlant de dades comparables a les que hem vist a la pandèmia. Això no és perquè els conductors siguin males persones ni cap cosa d'aquestes, ni hagi d'haver una guerra cultural. És senzillament que hem dissenyat les ciutats de cara a poder usar un cotxe. De fet, molta gent, quan se n'adona realment de com està distribuït l'espai de les ciutats, diu, ostres, és que és de veres, és que tens una vorera de potser 2 metres, 3 metres, després tens una muntona de carrils, potser tens un carril per al transport públic, tens una bret, però bàsicament l'espai del carrer ara mateix són cotxes, no? I no només els cotxes, diríem, contaminen, evidentment, també el transport públic, que cal fer un canvi, no?, sobretot de tecnologies, autobusos híbrids, com puga ser, i després, per suposat, els mitjans de transport no motoritzats, que moltes vegades se'ns oblida, no? I jo aquí vull llançar una precaució. Cotxes n'hi haurà sempre a les ciutats. I és bo que n'hi hagi taxis, evidentment que n'hi hagi repartiments, ambulàncies, o que n'hi haurà gent que sempre haurà d'emprar el cotxe i això no és roïn. El problema està quan hi ha un excés de cotxes, i sobretot aquests cotxes són molt contaminants, però compte, i és el que volia dir, amb pensar que el cotxe elèctric soluciona els problemes de mobilitat.
val? Perquè n'hi ha una corrent de pensament que atribueix una sèrie de bondats al cotxe elèctric que no les té. És una millor solució, especialment per a les ciutats, que el cotxe de combustió, evidentment, però té altres problemes, entre ells, evidentment, un cotxe elèctric te pot atropellar igual que un cotxe de combustió, però a banda també té una sèrie d'emissions de partícules, que són les que ens maten també moltes vegades, no només les del tub d'escapament, partícules dels frens, partícules dels pneumàtics, partícules, diríem, de tot el funcionament de la maquinària. Llavors, jo crec que el pas fonamental per a una ciutat del futur, una ciutat que lluita front a l'emergència climàtica i, a més ho faig per la salut de la ciutadania, és llevar-li espai al cotxe i apostar per altres formes de transport. Públic, bicicleta, peatonalització. En aquest trànsit, i potser Nerea també ho dirà, però en aquest trànsit jo crec que és fonamental no només canviar la forma en què ens movem, sinó canviar les necessitats de mobilitat. És a dir, que tu tingues barris més propers, als quals tu pugues fer tota aquesta vida de barri que vols fer, o el propi poble, no? Que no cal anar a cap altre lloc, i llavors que tu no hagis de moure't. Una cosa és que quan t'hagis de moure ho facis a peu, en bicicleta, en transport públic, però en primera instància que tu no hagis de fer aquest desplaçament necessàriament. Evidentment, que vulgui que se'n vagi a Barcelona, que se'n vagi a la muntanya, però que dins del poble no calga. No? Jo crec que aquesta part és fonamental. Després, aquesta la qüestió de la mobilitat, hem parlat de la salut, però després tenim una qüestió de l'espai, que per a mi és un dels altres eixos fonamentals d'aquesta ciutat del futur. La ciutat del futur ha de recuperar espai per a la ciutadania, per a les persones, per a que passen coses. De fet, ara s'acaba d'editar un llibre, sembla molt interessant, que parla d'infraestructures socials. No? Necessitem espais per a que la gent torni a connectar. Amb el tema que és de la pandèmia, i sobretot el confinament, jo no sé si vos passa el mateix, però al meu entorn n'hi havia molta gent que el que necessitava era espais de reconnexió amb les persones, perquè només socialitzaves quan anaves a comprar a la tenda o al supermercat d'aquella manera, no? I el que tenies ganes era d'anar a un parc, d'anar a un jardí, de sentar-te en un banquet al carrer. Necessitem espais per a jugar, els xiquets i les xiquetes, per a passejar, per a sentar-se. No pot ser tampoc que els espais públics estiguen mercantilitzats, és a dir, tu has de poder anar a una gran avinguda o una plaça i sentar-te, però no a costa de pagar-te un cafè o una cervesa en un bar. Tu has de poder sentar-te perquè sí, no? Perquè, a més, aquestes qüestions afavoreixen, torno a dir, la salut de la gent, no només perquè es puguen ficar a fer esport en el carrer, no? Però aquesta vida potser més lenta, més pausada i més propera és fonamental per a millorar aquesta salut, que per cert, se m'ha oblidat de dir-vos-ho, però ahir estava llegint una cosa brutal sobre el transport públic i la salut. Han fet un estudi als Estats Units, el transport públic millora la salut de la gent, però ara veureu per què. Perquè a més transport públic i de millor qualitat, més possibilitats tenen d'arribar al metge. N'hi ha vegades que una persona no arriba al metge o no pot o no té mitjans, perquè no té cotxe, n'hi ha gent que no té cotxe, i de vegades el fet de tenir un transport públic horrible, que hagi de fer 3 transbordaments per arribar al centre de salut o el que siga, pues, fa que no arribi o que perga aquesta cita. No? Per això vos deia, aquesta ciutat dels 15 minuts, com l'ha definit l'arquitecte urbanista Carlos Moreno, i en fi, París està ficant una mica de moda també, jo crec que és fonamental. Per a no allargar-me, perquè me queda temps, Carme, perquè jo he perdut una mica el compte, me queden 2 minuts. Sí, 5 minuts, encara tens 5 minuts, si vols. Vale, no, farem 3, vinga. Vale. Després, el que vos volia dir, el tema de tindre més temps en una ciutat més lenta, per a mi hi ha una cosa clau, que és que l'emergència climàtica no es combat anant més ràpid, com en aquestes ciutats del futur que ficava Carme. Es combat anant més lentament. És dir, quan una persona va lenta, té temps de comprar sense plàstic, per exemple, perquè no vas a última hora al supermercat i agafes una safata del que siga, no? Perquè no tens més temps. Tens temps de cuinar, tens temps de xerrar, tens temps d'anar caminant als llocs. Molta gent se sorprèn perquè a vegades vaig caminant. Jo quan queda a València, jo soc de València, visc aquí, a una gran ciutat, jo vaig caminant, tardaré 50 minuts, però no passa res, vaig amb temps, no? És que no tinc temps, la gent, ostres, i si tingueres aquests minuts de més, no? Jo crec que això és fonamental.
I després, i no tractaré de no fer massa spoiler del que diga Nerea, però senzillament no puc evitar dir que per a mi un dels grans eixos d'una ciutat del futur és un reverdiment urbà. És a dir, el verd és fonamental per a donar salut, el que estàvem parlant, per a fer espais més humans i per a disminuir, també el que parlàvem al principi, aquesta petjada de la ciutat. És fonamental que aquests espais que anem guanyant, per exemple, al cotxe, perquè en una plaça de cotxe, que són 10 metres quadrats, caben moltes coses, un engronsador, una taula de ping-pong, un hort urbà, caben moltes coses. És fonamental que tornem a incloure el verd al disseny urbà i quan més verd millor. I verd repartit de forma justa, de forma igualitària entre els barris, val? Perquè n'hi ha un fenomen que a mi em preocupa particularment, que és el de la gentrificació verda, és a dir, que el verd acaba estant en aquells barris més rics i afavorint només a la gent amb major poder adquisitiu, perquè després, doncs, bueno, clar, el barri és millor, els pisos comencen a pujar de preu, etc. Però jo crec que aquests eixos, és a dir, més espai, menys fum, menys transport privat, més transport públic, més espais comuns i més verd, per ahir és per on jo crec que hauria d'anar aquesta ciutat del futur, sempre tenint en compte que ha d'abordar el canvi climàtic, tant per a mitigar-lo, és a dir, per a contribuir el menys possible, com per adaptar-s'hi, perquè ha d'adaptar-se sí o sí, i després tractant de consumir el menor territori possible. Ara que tenim aquest debat també, jo crec que molt interessant, encara que a vegades una mica esbiaixat entre el camp, no? Allò rural i les ciutats, crec que una ciutat també que faci front a l'emergència climàtica ha de saber participar d'aquest debat, però sobretot fer-ho des de la transformació, des de la humilitat i des de la no apropiació d'un territori que no és que no li pertanya, però que necessitem com a conjunt de país per a fer front a l'emergència climàtica. I jo crec que em calle ja i després ja, si voleu, en parlem més. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Os he podido seguir, aunque fuera en marcha, andando y nada, aquí estoy. Yo sí voy a compartir porque, bueno, tengo aquí, son 5 imágenes, ¿eh? Pero, ay, permitir, dejar de compartir, estoy compartiendo. Yo creo que va a ser bastante complementario. ¿Qué es lo que estáis viendo? Esto no... Ay, eso es lo que quiero ver. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Perfecto. Vale, pues nada, yo voy a ir como a 3 ejemplos concretos, porque es verdad que últimamente hemos estado intentando hacer ejercicios de generar escenarios de futuro positivos para huir de estas distopías de las que hablabais, intentar generar en común con distintas personas, sobre todo de movimientos sociales, pues cuál sería ese futuro deseable dentro de las posibilidades de los límites ambientales, ¿no? Entonces voy a ir como a 3 ejemplitos concretos y de ahí yo creo que podrán salir bastantes cuestiones. Bueno, aquí no voy a entrar, se ha planteado ya, pero sí que, bueno, vincular la emergencia climática también con otros aspectos de la crisis global, ¿no? Como puede ser la pérdida de biodiversidad, la escasez y degradación de recursos finitos, de suelo, de agua, de recursos naturales y una crisis social que está ahí latente y que ya se manifiesta, ¿no? Y luego, bueno, pues esta idea de renaturalización que desde Ecologistas en Acción la hemos trabajado, pues principalmente desde ese soporte con el que contamos, biofísico, construido, pues del espacio natural, pero también del paisaje cultural, ¿no? De esos espacios agrarios y sobre todo de ese soporte construido, de esa trama gris o de ese patrimonio edificado de infraestructuras, de edificación, que es del que partimos, ¿no? Pero también una renaturalización, por decirlo así, de los estilos de vida, que tiene que ver con que, bueno, por mucho que cambiemos el escenario, el espacio en el que nos movemos, si no estamos cambiando nuestra forma de interactuar con él, nuestros valores, nuestras prácticas, incluso nuestros conocimientos y saberes cotidianos, ¿no? Lo que ponemos en práctica y lo que podemos hacer, pues no nos sirve de nada tener este soporte transformado. Del informe de Ecologistas,
saco 3 imágenes que son las que planteábamos como ciudad renaturalizada del futuro, ¿no? Y trabajamos en 3 escalas. La primera es la biorregión, ¿no? Que es una cosa como un poco así poco definida, pero que como referencia etimológicamente simplemente, ¿no? Como el lugar donde se desarrolla la vida, donde tiene capacidad la vida para desarrollarse en todas sus necesidades, pues nos puede servir un poco de referencia. Y también nos referíamos a ella como unidad mínima de complejidad, donde es posible que se den procesos ecológicos que exceden a la ciudad, ¿no? Si pensamos en dinámicas pues, de un río, de litoral, de la costa, pues tenemos que saltar de esa escala urbana o municipal, ¿no? Y en un cierre de ciclos en proximidad, si pensamos pues eso, en la alimentación, en el ciclo del agua, en la misma energía, ¿no? Recogiendo un poco también lo que planteaba Andreu, pensando en umbrales de abastecimiento, en relocalizar lo que sea posible dentro de los recursos que hay en el espacio concreto y de las posibilidades locales, ¿no? Relocalizar la economía pues eso, como pensando también en un intercambio con otros espacios cercanos y más lejanos, intentando pues limitar ese transporte internacional en el que ahora mismo pues se basan nuestras ciudades su metabolismo, ¿no? Y bueno, de esta escala biorregional destacaría 2 ideas, ¿no? La primera la he apuntado un poco, que es esta idea de recuperar un funcionamiento de toda la red azul, ¿no? Recuperar esas dinámicas naturales, que es lo que va a permitir una protección ante eventos climáticos extremos. Y esto en muchos casos, y especialmente pues en nuestra costa y en nuestros ríos, va a suponer también identificar espacios que son vulnerables ante inundaciones y desurbanizar espacios concretos, porque necesitamos tener ese colchón en el que las dinámicas de los movimientos pues de las arenas, del agua, etcétera, permitan que la naturaleza tenga más resiliencia, que esos espacios funcionen no solamente como un escenario verde, sino que realmente recuperen sus funciones ecosistémicas, ¿no? Y en este caso es la protección frente a estos eventos. Y luego también el tema del abastecimiento de agua. Yo no soy experta en esto, pero una persona de Ecologistas en Acción de cambio climático y de temas de costa nos dio una sesión interna cuando estábamos preparando el informe y nos planteaba que el aumento del nivel del agua puede afectar a muchas depuradoras que están en la línea de costa y que esto, pues vinculado con un aumento de la necesidad de agua, con el estrés hídrico que hay en nuestro país, etcétera, pues puede ser un reto importante de cara al futuro, ¿no? Y la otra idea es la de las nuevas murallas verdes, el recuperar un límite para las ciudades, ¿no? Y recuperar esos espacios periurbanos donde se pueda relocalizar la economía, ¿no? En vuestro caso, pues el Parc Agrari del Llobregat es una referencia fundamental que yo conocí hace tiempo, me lo recordó Karma, que estaba parte en vuestro término municipal, pero se trata de recuperar espacios de este tipo que se orienten al abastecimiento de proximidad, que recuperen un conocimiento, unas variedades tradicionales que tienen más capacidad también de adaptarse y de resistir pues, a variaciones climáticas, ¿no? Y una economía circular, ¿no? El cierre de ciclos que planteaba es que las relaciones también entre campo-ciudad no es solamente de abastecimiento o de protección frente, pues de regulación climática, sino también un cierre de ciclos donde los residuos urbanos puedan servir para cerrar ese ciclo de nutrientes y se puedan establecer relaciones virtuosas. Creo que estoy tendiendo a enrollarme un poquillo de más, así que por favor dadme un toque cuando me queden 5 minutillos para no alargarme demasiado y poder dar pinceladas de todos los temas. Bueno, si entramos en la ciudad, ¿no? ¿Cómo imaginábamos esa ciudad renaturalizada? Pues
básicamente, y también lo ha adelantado Andreu, el tema de la movilidad es fundamental. Planteábamos que la necesidad de contar con estructuras locales de escala de distrito, de barrio, que puedan generar pues, esa variedad de actividades y que hagan que sea menos necesario moverse fuera para encontrar pues eso, el espacio donde trabajar, pero no solo, también el espacio para el ocio, para el abastecimiento de alimentación, para el juego, para pues el mismo conocimiento, ¿no? Una de las personas de Ecologistas en Acción decía que teníamos que volvernos naturalistas de nuestros espacios verdes, y eso se puede emplear también a los espacios azules, ¿no? Que dentro de ellos podamos profundizar y conocerlos de manera que encontremos una diversidad de, pues eso, de conocer las plantas, conocer los procesos, conocer los ciclos, conocer a la fauna que es posible que habite en estos espacios si los reconfiguramos, los replanteamos y también los gestionamos de otra manera, ¿no? Más adaptada a los ciclos de la vegetación, a los ciclos reproductivos de la fauna, por ejemplo, ¿no? Que esto en la renaturalización es también muy importante, es no solamente pues eso, contar con esas especies de vegetales adaptadas, autóctonas, etcétera, sino también estas especies están dando un espacio de hábitat para biodiversidad de fauna, ¿no? De diferentes tipos pues desde insectos, pequeños mamíferos, aves, etcétera. Entonces, la renaturalización también es lograr unas ciudades más vivas en este sentido, ¿no? Ortodiversidad es también una palabra clave con la que hemos trabajado, ¿no? Y que, bueno, previamente también habíamos reflexionado sobre este concepto, que es como no solamente contar con esos espacios periurbanos, productivos, de suelos tradicionales, sino multiplicar y diversificar los espacios de agricultura urbana dentro de la ciudad, ¿no? Desde los huertos escolares hasta huertos de ocio, huertos terapéuticos, huertos en azoteas, porque también son espacios en los que es mucho más fácil tener ese contacto directo con la naturaleza, tener ese aprendizaje, tener, bueno, como esa reconexión pues con los ciclos naturales, ¿no? Y realizar un aprendizaje práctico que también hace más resilientes a las comunidades, no solo al espacio construido. Y después la trama azul, ¿no? También todas, bueno, existen muchas soluciones actualmente de drenaje sostenible. En esta ciudad renaturalizada del futuro planteábamos pues que, bueno, que como el agua es un recurso fundamental, será una ciudad en la que toda la red habrá salido a la luz, quiero decir, pues recuperación de arroyos, por ejemplo, creación de canales para recuperar aguas pluviales, separarlas del alcantarillado, liberar presión del alcantarillado y también transportar, almacenar y retener agua pues, pluviales que no están sucias, ¿no? Que no se han mezclado con aguas grises o con aguas negras del sistema urbano, devolverlas a su ciclo natural y también permitir una infiltración más pausada y una recarga de acuíferos, ¿no? Esto requiere también pues, un repensar cómo es la infraestructura física de la ciudad. Vale, bueno, y los modos de gestión, ¿no? Ampliar al máximo también la participación y la implicación de la ciudadanía y permitir ese acceso universal a distintos tipos de espacios verdes, ¿no? Para personas que por diversos motivos a lo largo de su vida no se van a poder desplazar, que puedan contar en proximidad, pues también lo planteaba Andreu, ¿no? Que evitar esa gentrificación verde y aproximar al máximo a todos los espacios, estos espacios naturalizados que también tienen beneficios para la salud. Si entramos ya en el barrio y pensamos cómo sería
este barrio, pues bueno, lo más evidente y lo más fundamental es que es un espacio que se ha ganado para la movilidad peatonal, para la movilidad a pie, pero también para el encuentro comunitario, ¿no? Recuperar esas plazas, esos espacios libres en el entorno de los edificios para, bueno, para diversas actividades, que es algo que está muy presente a raíz de la pandemia, ¿no? El poder contar con espacios en las azoteas, con espacios de encuentro. Hemos visto cómo hay la proporción entre, pues, entre espacio público y habitantes en un momento en el que no podíamos salir primero de un radio cercano a nuestra casa, luego no podíamos salir de la provincia, había una gran presión sobre espacios libres tanto dentro de la ciudad como en su entorno, ¿no? Y los equipamientos también como un nuevo tipo de equipamientos abiertos, si pensamos en escuelas, en colegios, en patios escolares, pero también en centros de día, en centros de mayores, en residencias, que los espacios libres, que los jardines, que los patios que tengan estos equipamientos, bueno, pues que estén también renaturalizados y que den, bueno, pues que generen espacios para el aprendizaje, para la terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la edificación, pues bueno, renaturalizar al máximo cubiertas, también porque esto va a generar una protección, una rehabilitación energética, ¿no? Realizar una rehabilitación energética con medidas pasivas bioclimáticas que permitan aprovechar al máximo pues, la luz, el soleamiento, pero también la ventilación cruzada, el sombreamiento por árboles, por vegetación en el espacio público y con todo esto regular las condiciones interiores de habitabilidad de las viviendas. Y bueno, previamente no lo he dicho, pero obviamente en el espacio público el contar con una vegetación que dé sombra vinculada a láminas de agua, a espacios de agua, genera un microclima que va a permitir pues, unas condiciones de mayor habitabilidad, ¿no? Y en este sentido se habla también de refugios climáticos que, bueno, pues que ya están apareciendo en Barcelona con la red de patios escolares y con otros espacios públicos, se está avanzando en este sentido, ¿no? París también lo ha hecho. Y bueno, luego microintervenciones, planteábamos también en alcorques, en cunetas, en estanques. Te quedan 5 minutos, ¿vale, Nerea? Vale, pues paso ya al siguiente ejemplo. En este caso es un ejercicio que yo creo que es súper interesante. Esto lo está liderando más José Luis Fernández Casadevante, COIS, de la cooperativa Garúa. Yo he colaborado con él así en algún punto y es la idea de hacer, de que la gente se pare, se ponga a pensar y plantee estas alternativas, ¿no? Lo que comentaba un poco al principio. Y se han realizado una serie de talleres, bueno, los primeros fueron en la Casa Encendida, aquí en Madrid, lo que denominábamos ecotopías de andar por casa y los hicimos en colaboración con Miguel Brieva, ¿no? Con la idea también como de implicar a la comunidad cultural en la generación de estos nuevos imaginarios, ¿no? Y el poder pensar pues cómo en estos futuros también con la creatividad y con la forma de plasmarlo de ilustradores o de artistas que puedan también como pues darnos esas imágenes concretas, ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron una serie de jornadas tratando distintos temas, cómo serían las instituciones, cómo serían, pues yo qué sé, nuestras vacaciones, cómo nos alimentaríamos, cómo sería la vivienda. Y si nos centramos en lo que se planteaba y la gente anhelaba o pensaba que podía ocurrir o que debería ocurrir con sus barrios, todo esto pues dentro de esos límites ambientales, ¿no? El cómo satisfacer nuestras necesidades dentro de unos límites que tenemos de recursos finitos, de cambio climático, etcétera, ¿no? Pues lo que a mí más me llamaba la atención era cómo las sensaciones que íbamos a tener o que querríamos tener al salir de nuestra casa, ¿no? Que es como, pues, un silencio, unas calles donde aun estando dentro de una ciudad
o de un núcleo urbano de cierta extensión, no hay ruido del tráfico y en cambio se han recuperado los ruidos de los animales, de los pájaros, se recuperan también los olores pues, de las distintas temporadas, de la floración, pero también la gente ponía encima de la mesa como el olor de la comida haciéndose o del pan recién horneado, ¿no? Recuperar una serie de actividades que requieren ese tiempo más pausado, ¿no? Y esas sensaciones como, bueno, pues de vivir en espacios más naturales. Luego también se hablaba, bueno, pues de muchos usos compartidos, de espacios comunes en los que autoorganizarse, realizar asambleas, poder tener espacios de encuentro también entre distintas generaciones, ¿no? Se hablaba de equipamientos, uno en el que se hablaba la casa grande, pues había niños y niñas, pero también había mayores y eran espacios como de intercambio y de aprendizaje mutuo. Y luego, en cuanto a la alimentación, se planteaba, pues claro, esta multiplicidad de espacios de agricultura urbana, pero también de granjas urbanas y de espacios donde poder comprar los alimentos y consumirlos en común, ¿no? Y esto me lleva un poco al tercer ejemplo que quería poner, que lo hicimos desde Germinando dentro del proceso de actualización de la estrategia de alimentación saludable y sostenible del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que, bueno, pues ha habido un proceso largo donde ha habido distintas fases en las que trabajábamos pues con sectores económicos, también con distintos departamentos municipales y luego hubo una serie de talleres con movimientos sociales, con la universidad, etcétera, y planteábamos cómo sería la alimentación de Madrid en 2040, ¿no? Y recurrimos las portadas de periódicos de qué estarían diciendo los periódicos dentro de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, de aquí simplemente quería destacar la idea de esos equipamientos más de barrio, ¿no? Por una parte, consejos alimentarios en los distritos, decían, una cogobernanza, unos espacios de encuentro de todos los actores que tuvieran que ver con temas de alimentación, pero por otra, la idea de lo que, bueno, llamaron nodos alimentarios, pero eran es la idea de implantar en la máxima proximidad espacios como nuevos mercados ampliados con nuevas funciones, ¿no? En los que hubiese también espacios para cocinar, espacios para el aprendizaje, espacios para comer en común, obradores compartidos para pequeñas actividades productivas de proximidad, ¿no? Espacios en los que esa logística de última milla tuviera también sentido, donde vincular al productor o a la productora con la persona que tiene un proyecto de transformación, con el consumidor, con el restaurador o con el pequeño comerciante, ¿no? Para evitar pues estos movimientos de reparto, ¿no? Y también como centros de acopio muy vinculados también a la preocupación obvia que había dentro y hay dentro de movimientos sociales por el acceso a la alimentación y el derecho a la alimentación, ¿no? El que todas las personas tengan acceso a esa alimentación saludable y sostenible en proximidad y espacios donde las redes de solidaridad puedan tener sus despensas, puedan acceder a alimentos frescos y puedan pues también tener sus comedores colectivos, ¿no? Y sus cocinas comunitarias. Entonces esto era como la idea de esos equipamientos múltiples, estaba muy presente dentro de estos talleres, ¿no? Y bueno, luego también pues otras cuestiones de compra pública, de comprar al máximo pues estos los productos de proximidad y luego ese cambio cultural que sería esta noticia de información meteorológica, ¿no? Que como que las habitantes de la ciudad tenían ya una conexión tan grande con el espacio periurbano y con el espacio rural productivo que dentro de la información sobre el tiempo también se informaba sobre cómo iban. Está comenzando la temporada del tomate, pero hay una pequeña plaga de pulgón en Aranjuez, se está tratando, no sé qué tal. Entonces, como que esto era una preocupación generalizada y un conocimiento también de toda la población. Y
Y nada, yo con esto acabo. El informe de ecologistas está disponible, los talleres de la Casa Encendida estarán próximamente también, todo el cómic que hizo Miguel Brieva disponible para descarga y bueno,